Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Bueno, les recuerdo que mientras que estemos aquí adentro, por favor tengan el tapabocas puesto. Yo sé que no es muy cómodo para los ujieres también tener que hacer esa labor, pero recuerde que mientras que estemos dentro de un lugar como este cerrado, mantener siempre el tapabocas. Muchas gracias, Dios les bendiga. Bien, hermanos, dándole gracias a Dios nuevamente por estar con los hermanos el día de hoy, pudiendo compartir la palabra del Señor. Y bueno, nosotros durante un buen tiempo estuvimos respondiendo a la pregunta: ¿quién eres, Señor? Esa ha sido básicamente la tesis desde hace algunos meses. El pastor Fernando terminó este tema ya hace algunos días. Y esa pregunta se planteaba precisamente desde el encuentro que tuvo el apóstol Pablo. ¿Con quién? Con Jesús, ¿cierto? Camino a Damasco, entonces es donde efectivamente esta pregunta, ¿quién eres, Señor?, es la pregunta que precisamente el apóstol Pablo le hace al Señor. La respuesta del Señor trastornaría la vida del apóstol Pablo. Básicamente el Señor le dijo a Saulo: no estás haciendo mi voluntad, al contrario, me persigues. Básicamente, si nosotros miramos el contexto, si nosotros miramos quién era el apóstol Pablo y lo que estaba haciendo, el Señor le responde a Pablo: no estás haciendo mi voluntad. De hecho, le dijo: estás en contra de mi voluntad, porque le está diciendo: Pablo, me estás persiguiendo. Y esto causa en el apóstol Pablo un trauma brutal. Es muy violento lo que ocurre en la vida del apóstol Pablo. Tan violento es que ustedes pueden ver que estuvo 3 días sin comer. Nos dice la escritura que estuvo orando, trastornado. Imagínense ustedes toda una vida pensando que están haciendo la voluntad de Dios, sus estudios, todo lo que ustedes conocen de Dios, todo lo que hacen para Dios, ustedes piensan que es la voluntad de Dios. De hecho, el apóstol Pablo, cuando se dirigía a Damasco, llevaba en sus manos unas cartas que de alguna manera le daban autoridad a él para lo que estaba haciendo. ¿Recuerdan eso? Y esas cartas le permitían a él arrestar a algunos cristianos, tal vez asesinarlos. Y el Señor se le aparece y le dice: no estás haciendo mi voluntad, me persigues. El trauma, como les digo, es brutal. Si nosotros hiciéramos un análisis psicológico de esos 3 días que el apóstol Pablo estuvo en esa situación, sería devastador el shock en el que el apóstol Pablo se encontraba. Estaba ciego, sin comer, 3 días pensando, orando. Y es que responder a la pregunta ¿quién eres, Señor?, va en varios sentidos. Uno de ellos es que responde a las necesidades de un pueblo. Básicamente, cuando Dios se revela, Dios está respondiendo a una necesidad. Lo segundo es que responde a la pregunta también: ¿cuál es la voluntad de Dios? Cuando Dios se revela, Él también muestra cuál es su voluntad. Y lo tercero que hace es que redirecciona nuestra vida. Redirecciona nuestra vida. Cuando Dios se revela, redirecciona nuestra vida. Miren, hermanos, en la Biblia encontramos varios paralelos con esta pregunta. O podemos comparar de varias maneras la pregunta que hay al respecto de la identidad de Dios o de Cristo. Una de ellas ocurre en Éxodo, cuando Moisés allí tiene esa entrevista con Dios. Moisés está al frente de la zarza que arde pero no se consume. Moisés también le pregunta a Dios: ¿tú quién eres? ¿Yo qué le diré a este pueblo? ¿Que quién me envía? Y Dios le dice: yo soy. ¿Recuerdan eso? Redireccionó la vida de Moisés, mostró su voluntad
Amén, mostró su voluntad. Dios mostró su voluntad a Moisés y Dios redireccionó la vida de Moisés. Siempre que Dios muestra su identidad, que revela su voluntad, Él redirecciona nuestra vida. Él le da una dirección diferente a nuestra vida. La respuesta, obviamente, como consecuencia, hace que Moisés cambie de rumbo. Pero no solo eso, también responde a la necesidad del pueblo. Ustedes recuerdan que la necesidad específica en ese momento era la liberación de Israel, la liberación del pueblo de Israel. Cuando Dios se revela, entonces también responde a esa necesidad. En ese caso fue la liberación de su pueblo. Y obviamente le mostró la voluntad para su pueblo y específicamente también para Moisés. Hermanos, es inevitable responder a la pregunta, ¿quién eres, Señor?, dejando al lado el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos, uno de los propósitos que tiene el libro, el relato que hace el evangelista, es hablarnos acerca de la autoridad de Jesús. Paradójico que nos hable acerca de la autoridad de Jesús y que nos hable acerca de la identidad de Jesús, cuando en el mismo Evangelio de Marcos está lo que se le conoce como el secreto mesiánico. Ustedes allí encuentran que Jesús constantemente está diciendo, no le digan a nadie, ¿cierto? No le digan a nadie quién lo hizo, no le digan a nadie quién fue. Y es paradójico porque precisamente el relato de Marcos nos da argumentos contundentes para responder a la pregunta, ¿quién eres, Señor? Nuestro pastor Daniel, Diego Manchola, mi hermano, nos han estado hablando como que alrededor de este tema. Yo les decía en estos días, ustedes me spoilearon la predicación. No sé qué voy a hacer, pero sin embargo quiero hoy también hablar algunas cosas que también el Señor me ha dicho a mí. El evangelista nos muestra a través de su relato que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido y esperado. Y de manera asombrosa nos argumenta que Cristo mismo es Dios. Eso es lo que hace Marcos en su evangelio. Es muy importante entonces, hermanos, para la iglesia que durante este tiempo de enseñanza, de predicación, que se nos dio, tantas enseñanzas que se nos hablaron respondiendo a esta pregunta, la iglesia comprendería cuál es esa necesidad que Dios está respondiendo, revelándonos a nosotros con argumentos. ¿Quién es Él? ¿Cuál será esa necesidad específica que el Señor está respondiendo a la Iglesia Bautista Prado Centro? También la iglesia debe haber comprendido, o debemos haber comprendido, cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios con todo esto? ¿Qué será lo que Dios nos quiere decir? ¿Qué será lo que Dios nos está hablando en la medida en que nos ha revelado quién es el Señor? Y otro aspecto importante es hacia dónde nos está dirigiendo Dios. ¿Hacia dónde nos está dirigiendo como iglesia? Esa respuesta, esos argumentos que hemos escuchado durante todos estos días. Porque la información es muy interesante, muy buena, enriquece bastante nuestro conocimiento. Pero ¿a dónde nos está dirigiendo Dios? ¿Qué necesidad específica Dios está cubriendo con esto que nos ha estado hablando? ¿Y cuál es la voluntad de Dios en ese sentido entonces? Voy a hacer un relato muy largo porque obviamente quiero hacer una lectura en el Evangelio de Marcos capítulo 4 y voy a empezar precisamente donde nuestro hermano Daniel nos dejó en la barca. ¿Ustedes se acuerdan que Daniel nos estuvo compartiendo cuando Jesús estaba en la barca con los discípulos?
allí en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, versículo 35. Yo voy a hacer esa lectura desde el 35 hasta el capítulo, y voy a leer todo el capítulo 5. Vamos a hacer esta lectura y vamos a responder, o más bien no a responder, vamos a encontrar más argumentos de lo que Dios está haciendo cuando responde la pregunta: ¿quién eres, Señor? Dice así entonces la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendiendo al viento, y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento e hizo grande bonanza, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Nótese que ahí está nuevamente la pregunta: ¿quién es este? Jesús se va a encargar de decirnos quién es Él, no solo callando el torbellino, la tormenta, sino también a continuación en el relato que vamos a escuchar. Vinieron al otro lado del mar, capítulo 1, versículo 5, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero. Y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor,
Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego de que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Oremos. Señor, tú eres soberano en la iglesia. Tú eres soberano. No hay nada que se oculte de ti, Señor. No hay nada, Señor, que no esté bajo tu dominio, bajo tu control. Tú eres Señor de todo, sobre todo, Señor. Hoy, Señor, queremos escuchar de tu palabra. Hoy queremos ser enseñados por ella. Permítenos, Señor, ser edificados. Permítenos escuchar tus palabras, Señor, y ponerlas por obra. Permítenos no solamente tener información, sino que tu palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas. Señor, ten misericordia de nosotros. Escúchanos. Escucha nuestras súplicas, nuestros ruegos. Pero hoy, Señor, permítenos escucharte a ti. Permítenos que nosotros podamos tener discernimiento. Permítenos que nosotros, Dios, podamos poner por obra tu palabra, porque ella es luz a nuestro camino. Háblanos, Señor, y permítenos, Dios, ser instrumentos en tus manos. La gloria siempre es tuya, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, este viaje entonces comienza en un barco. Nuestro hermano, por eso decía yo que nuestro hermano Daniel nos dejó en el barco. Y en ese barco vimos cosas maravillosas, cosas asombrosas. Lo que debería haber sido un viaje rutinario a través del mar de Galilea termina siendo algo que los discípulos nunca olvidarían en su vida. Y esto porque ellos estaban obviamente muertos de miedo. Estaban muertos de miedo porque no solamente parecía que iban a morir. Ahora su temor es dirigido a otra cosa, o a una persona más bien. Porque nos dice el relato que ellos, cuando Jesús hace lo que hizo, estaban muy temerosos, estaban temblando y hacen la pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Les mencionaba que en la Biblia encontramos varios interrogantes acerca de la identidad de Dios, de la identidad de Cristo.
Precisamente en esta barca entonces encontramos nuevamente esta pregunta: ¿quién es este? Jesús durante ese tiempo les va a responder la pregunta de manera muy práctica. Porque algo interesante que quiero que miremos, hermanos, es que este viaje comienza, sí, en una barca, pero no termina allí. El evangelista nos cuenta de 4 milagros sorprendentes que ocurren en ese viaje. Porque inmediatamente termina uno, sigue con el otro. Él nos mantiene en suspenso desde que se montan en la barca hasta que la niña que está muerta nuevamente tiene vida. Ese es el relato que nos mantiene como en un suspenso. Por eso quise leerlo todo, porque realmente vemos una continuidad desde que empiezan su viaje allí en el barco hasta que nuevamente se devuelven y están con esta niña y con esta otra mujer de la historia, que más adelante vamos a ver algunas cosas muy interesantes allí. Esos 4 milagros que ocurren son los siguientes. Jesús controla las fuerzas de la naturaleza. Y creo que es algo que nos ha respondido ya durante un buen tiempo el Señor acá en la iglesia, en las predicaciones que hemos tenido. De hecho, nuestro hermano Daniel nos habló precisamente de este hecho. Jesús controla las fuerzas de la naturaleza. Lo segundo que ocurre es que Jesús domina y somete a los demonios. Jesús es Señor de los espíritus. Lo tercero que ocurre es que Jesús sana enfermedades imposibles para el hombre. Y el cuarto milagro que ocurre es que Jesús somete a la muerte como Señor de la vida y de la muerte. 4 milagros sorprendentes, 4 milagros maravillosos que responden a la pregunta de uno de sus discípulos: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esa pregunta se responde precisamente en este viaje. Hoy quiero hablar, no de los 4 milagros, aunque vamos a hablar de ellos, pero quiero hablar de 3 cosas que ocurren, como ya lo mencionaba ahorita, al Dios revelarse, al Dios mostrarnos quién es, al Dios responder a la pregunta: ¿quién eres, Señor? Lo primero que ocurre es que Cristo redirecciona nuestros miedos. Cristo redirecciona nuestros miedos. Miren, hermanos, cuando el mar parecía negar la barca, los discípulos morían de miedo. Ellos estaban muertos de miedo. Hubo calma y sin embargo el miedo no desapareció. Tremendo, ¿no? Hubo calma, el mar, el viento enmudeció, pero el miedo siguió. Lo interesante de esto es que el miedo ya no es a la muerte, ya el miedo es a ese que está con ellos allí en la barca. ¿Y este quién es? Miren lo que dice el versículo 34 del capítulo 4, versículo 39 del capítulo 4. Y levantándose reprendió al viento y al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Era de noche. La escena es escalofriante. Uno no sabe qué es peor en el mar: si estar de día y usted ver las olas que son más grandes que uno, y que usted está a merced de toda esa situación, o en la noche y usted no ver qué es lo que está pasando. Terrible. Sumado a esto, recuerden que Jesús redirecciona nuestros miedos. Sumado a esto, ellos están en un shock por lo que acaba de pasar. Un viaje rutinario que normalmente debió haber durado un par de horas, no nos dice cuánto demoró el viaje.
Normalmente, lo que dicen los historiadores es que el viaje podría haber sido, dependiendo de donde partieron, 2 horas, hasta 1 hora, dicen algunos, pero también pudo haber demorado 4 o 7 horas. Lo que sabemos es que era de noche, porque es el relato que nos cuenta Marcos. Cuando llegan a la orilla, después de tremendo susto, Marcos capítulo 5, versículo 3 al 5, nos dice que alguien se aparece allí. Es un endemoniado, un hombre demente, un hombre que, para acabar de ajustar, imagínense ustedes llegar a la orilla y encontrarse con un cementerio, porque es lo que ocurre. Es de noche. Hay un hombre gritando. Acaban de suceder cosas impresionantes en el mar. Y ahora tenemos esta imagen de un hombre que viene corriendo hacia ellos. Dice el versículo 3 al 5 del capítulo 5 que este hombre tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Un historiador, Greg S. Kinner, tiene un comentario muy interesante histórico del contexto cultural del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Él hace unos comentarios muy interesantes allí en este relato. Él dice en su comentario, nos cuenta que los judíos pensaban que los sepulcros eran lugares impuros. Los sepulcros eran lugares impuros para los judíos. Y que los demonios tenían más poder en la noche. Era la creencia de los judíos en la época. Entonces ahí vemos varios elementos que hacen más escalofriante la escena. Están mojados los discípulos, el Señor también. Es de noche, tal vez la madrugada. Están llegando a la orilla del mar y ven a este hombre semidesnudo, gritando, que corre hacia Jesús. Terrible la escena. Era escalofriante para cualquier judío. Está el lugar allí, imagínense ustedes un cementerio, y todo eso se suma a la vivencia personal que cada uno de los judíos tenía respecto a su contexto. O sea, todo esto sumaba para que ellos estuvieran con mucho temor. En el versículo 14 al 15 del capítulo 5 dice que ocurrió algo. Jesús libera a este hombre. Yo no voy a contar toda esa historia por el tiempo, porque vamos a tomar solamente parte de estas escenas. Pero Jesús libera a este hombre. Los demonios son echados en los cerdos. Los cerdos se precipitan al mar. Nos dice el versículo 14 al 15 que los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús. Ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y qué? Y tuvieron miedo. Jesús pisa lugares que nosotros nunca nos imaginaríamos. Jesús va a lugares que para los judíos era imposible que estuviesen allí. Sin embargo, allí está Jesús, en medio de los sepulcros, con un hombre endemoniado, demente, un hombre desechado por la sociedad. Aquí tenemos a personas asustadas, confundidas por lo que están presenciando ante lo desconocido. Insisten en pedirle a Jesús que se marche, que se vaya de este lugar. Lo hermoso del texto, hermanos, es que no solo se nos habla de un hombre desechado, sino de una población menospreciada. Porque Jesús estaba en una región gentil,
no era una región judía, era una región gentil. Y eso hacía, por eso les decía, más escalofriante el hecho. Las regiones gentiles alrededor de los judíos eran muy supersticiosas, eran culturas muy supersticiosas, adoraban otros dioses, tenían otras costumbres, su cultura era diferente. El hecho de que comieran cerdo nos indica que no eran judíos. Había miles de cerdos allí. Era un lugar totalmente impuro. Imagínense, cerdos, un endemoniado, sepulcros. El lugar perfecto para un judío morirse allí del asco. Y gentiles. Los gentiles eran despreciados por los judíos. Esta población era despreciada por los judíos. Las poblaciones, como les digo, alrededor eran supersticiosas, vivían en la oscuridad, creían en encantamientos y conjuros. De hecho, si ustedes notan en la historia, una de las cosas que le dice este endemoniado a Jesús es: te conjuro. Eso es muy particular, pero no crean que todo lo que estaba haciendo el endemoniado era solamente porque estaba fuera de sí. Él estaba siendo atormentado, nos dice el relato, y decía cosas. Y una de esas fue: te conjuro, Jesús. Tremendo. Ahora el miedo, después de que hay esta liberación, ya el miedo que tiene la gente no es por el que rompía las cadenas. Ya no hay miedo por el que rompe las cadenas. Ya el miedo es por el que rompe las otras cadenas. Ya el miedo es dirigido al que libera al hombre endemoniado. Porque ellos encuentran a este endemoniado sentado, vestido y en su juicio cabal, a miles de cerdos en el mar, muertos. Esa escena me parece a mí escalofriante. La verdad, yo me imagino solo por un momento, yo iba a traer unas imágenes que había encontrado muy interesantes, pero yo me dije, bueno, de pronto los distraigo con imágenes y no quise hacerlo. Pero me pareció tremendo la escena. Cristo redirecciona los miedos. Cristo ahora está mostrando todo su poder. Está mostrando que Él es a quien hay que temer. Que no son las circunstancias que lo rodean, naturales, demoníacas, sino que es Él a quien deben temer. Miren, hermanos, resulta que otra de las cosas que encontramos allí en el texto es que Jesús se devuelve. Jesús va, libera a este hombre. Ahorita vamos a hablar de qué más hace, pero Él se devuelve en la barca. Cuando se devuelve en la barca, nos dice Marcos, el evangelista, que llegan nuevamente a la orilla y se encuentran con una multitud, una gran multitud. Cuando se encuentran con esta gran multitud, viene el principal de la sinagoga, el supervisor de la sinagoga, llamado Jairo, a rogarle porque su hija está muerta, está que muere. Su hija está muy mal, está tan mal que le dice al Señor: Señor, venga, si usted la toca, ella va a vivir. Entonces Jesús emprende una caminata con Jairo hacia su casa. La gente lo apretaba, no había por dónde caminar. Era un tumulto de personas allí. Y el Señor se dirige a la casa de Jairo. Él lo ha escuchado. Él siente el dolor de Jairo y se va con Jairo. Sin embargo, en Marcos capítulo 5, versículos 33 al 34, además de que la multitud lo aprieta, además de que las personas no dejan caminar, encontramos a esta mujer. Dice que entonces una mujer que había allí tiene una enfermedad que había sido tratado por muchos años. Había gastado todo lo que tenía, no tenía esperanzas, estaba desahuciada por los médicos, pero no solo por los médicos, sino por la sociedad. Era mujer, en tiempos en que ser mujer era una desdicha.
Era mujer en tiempos en los que ser mujer y tener una enfermedad con una hemorragia era lo peor que le podía ocurrir a una persona como ella. Era una mujer impura. No nos dice el relato si tú o si tiene esposo, no nos dice nada. Solo nos dice que es una mujer impura. Es una mujer que tiene un flujo de sangre tan supremamente grave que nadie la ha podido ayudar. Ella, su última esperanza es Jesús. Y esa última esperanza que es Jesús, ella dice, si solo toco su manto, yo sé que puedo ser sana. Y así lo hace. Ella toca el manto de Jesús y el relato nos dice que inmediatamente la fuente de donde salía su sangre se seca. Eso es lo que ocurre. Posterior a esto, el Señor pregunta, ¿quién me tocó? En medio de tremenda multitud, ¿quién me tocó? Y los discípulos, Señor, pero mira, imagínense usted eso, un montón de gente, los discípulos, pero mirad este montón de gente, Señor, o sea, ¿quién? ¿Cómo que quién te tocó? Y el Señor insiste, ¿quién me ha tocado? La mujer, con mucho miedo, porque es lo que dice el versículo 33 al 34, dice que entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva y queda sana de tu azote. Tremendo. El Señor la sana. Hay miedo. Miren, en Levítico 15 nos dice... Levítico capítulo 15 nos habla precisamente de la condición de esta mujer. Mire lo que dice, les voy a leer Levítico 15, versículos 25 al 28, solo por informarlos. Dice que, y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en la que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre lo que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Terrible. Esta mujer no tenía vida social. En general los hombres, hermanos, evitaban contacto con las mujeres, era por eso. En general los hombres y sobre todo los religiosos, ellos evitaban contacto con todas las mujeres porque ellos no sabían si tenían en ese momento flujo de sangre. Y ellos no querían una impureza ritual o ceremonial. Siempre sería una molestia, imagínense, tener que hacerse este lavado y esperar hasta la noche para ser nuevamente puro. Por eso los judíos, sobre todo los religiosos, tenían este trato hacia las mujeres. El trato a las mujeres en la época, hermanos, era muy hostil hacia las mujeres. Una mujer como esta, desahuciada por los médicos, su cultura y su religión. Esa es la mujer que tenemos en escena. Una mujer muerta de miedo que Jesús redirecciona su miedo. Porque Él le dice, hija, tu fe. Qué interesante que le dice tu fe. Tu fe te ha salvado. Y el mismo Jesús es el que imparte esa fe. Porque los hechos maravillosos que Jesús hace es lo que tienen a esta mujer ahí. Porque ella confía en que Jesús puede liberarla. Sin embargo, Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Inmediatamente, ¿saben a quién encontramos en la escena? A Jairo. Dice que mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué más molestas al maestro? ¿Para qué molestas al maestro? ¿Saben una cosa? Otra cosa impura que no podían tocar los judíos eran los cadáveres. No se podía tocar un cadáver. Jairo lo sabía, era el principal de la sinagoga.
Y sus amigos quizás lo sabían y vienen donde el maestro y le dicen, no solo porque está muerta, sino porque dicen, no, es que ya no la puede tocar. No la puede tocar porque ceremonialmente ya es impura. No la puede tocar. No molestes al maestro. Sin embargo, que yo me pongo a pensar en eso. Hermanos, ¿cómo será el dolor de un padre que su hija está muerta? Que la esperanza es que Cristo vaya y la toque. Está muerto de miedo. Y vienen los mensajeros de la muerte a decirle, se murió. Ya no le diga al maestro. No le diga que venga. Sin embargo, el Señor le dice, versículo 35 al 36, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, ¿qué dijo? No temas, cree solamente. Porque Jesús redirecciona nuestros miedos. Miedo a la muerte, miedo de la ley ceremonial. En Marcos capítulo 5, versículo 42 se nos dice que Jesús resucitó a la niña, que se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Por qué se espantarían? Ahora, ¿quién temían? Interesante. Como podemos ver, hermanos, cada uno de los milagros tiene un componente de miedo. Sin embargo, lo que vemos es que ya el miedo no es a las leyes ceremoniales, ya el miedo no es a la impureza, ya el miedo no es a la naturaleza agresiva, ya el miedo no es ni siquiera a lo que el mundo diga, no es a lo que puedan hacer conmigo, como podía ser el caso de la mujer que había tocado al maestro, sino que ya este miedo va dirigido a Jesús. ¿Quién es este? ¿Quién es este que controla las fuerzas de la naturaleza? ¿Quién es este que puede sanar enfermedades imposibles? ¿Quién es este que puede levantar a alguien de los muertos? ¿Quién es este que puede echar fuera miles de demonios? ¿Quién es este? El asombro por las cosas tan maravillosas que están viviendo es sobrecogedor. Es tremendo lo que está sucediendo a su alrededor. Jesús ataca uno de los problemas más críticos que tenemos, nuestros miedos más profundos, el miedo a la muerte, el miedo a la naturaleza, el miedo a lo espiritual. Esos hacen parte de los miedos que todos tenemos desde niños. Todos tememos a ello. Miren, hermanos, en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25, se nos dice algo muy interesante. Por eso digo que es uno de los problemas más críticos que tenemos. Se nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Saben lo que asombra al hombre? La naturaleza nos asombra. Cuando usted y yo nos paramos frente a un paisaje, nos asombra. Decimos, wow, qué hermoso. También nos asusta. Porque nuestro asombro, lastimosamente, va dirigido a las cosas hermosas que vemos a nuestro alrededor, a las cosas asombrosas de la creación.
Y así nuestros miedos también van dirigidos a todo ello. Tememos a lo que nos maravilla, a la naturaleza y a todo esto. La misma ciencia, los mismos animales nos parecen maravillosos, pero a la vez tenemos miedo de todo ello, de todo lo que se puede hacer, de todo lo que puede suceder con ello. Un autor llamado Paul Tripp, en su libro llamado Asombro, precisamente, él dice lo siguiente acerca de su libro. Él dice: escribí este libro para mí porque me percaté de que fui creado para ser asombrado y que el asombro por algo está detrás de todo lo que digo y hago. Pero no solo fui diseñado para el asombro, fui diseñado para ser asombrado por Dios. Ningún otro asombro satisface mi alma. Ningún otro asombro puede darle a mi corazón la paz, el descanso y la seguridad que busca. Comencé a darme cuenta de que necesitaba conectar el asombro por Dios a las decisiones y actividades humanas más comunes. Estamos asombrados y asustados por otras cosas. Lo hermoso de este texto, de esta historia de Jesús, es que nos dice que después de todas estas 4 milagros, siempre hubo paz. Porque paradójicamente, mis hermanos, cuando nuestro miedo, cuando nuestro asombro, Dios lo redirecciona hacia Él, viene paz. Cuando nuestros miedos más profundos son dirigidos a Él, viene paz a mi vida. Y ese es el orden correcto. Jesús se revela para redireccionar nuestros miedos. Ese es nuestro primer punto. Y ya me acabó el tiempo, imagínense. Lo segundo que ocurre es que somos restituidos por Dios. Cuando Dios se revela, cuando Dios se nos revela, Él también nos restituye. En cada uno de estos milagros, el Señor literalmente reinsertó a la sociedad a personas. Usted sabe qué es reinsertar, ¿cierto? En nuestro contexto colombiano sabemos que es un reinsertado. Pues Jesús restituía, reinsertaba personas a la sociedad nuevamente. Les decía que a medida que el Señor se revela a los suyos, Él también le restaura en sus necesidades. Porque Él no solamente se revela, Él suple necesidades específicas. Cuando se reveló a Moisés, Él quería liberar a su pueblo y utilizar a Moisés precisamente como su mensajero, como su representante. Cuando se reveló a Pablo, ¿qué dijo el Señor de Pablo? Este me es instrumento útil, porque el Señor suple una necesidad cuando se revela. ¿Qué ocurrió con el endemoniado? El endemoniado dice que cuando él fue libre, él se quiso ir con el maestro. Él le dijo: Señor, venga, yo me voy con usted. Imagínense este hombre, un hombre que la sociedad desechó, un hombre que no tenía esperanzas, un hombre despreciado en su pueblo. Lo tenían viviendo en el cementerio del pueblo, porque nadie podía con él. Y él es liberado. ¿Qué quiere hacer este hombre? Señor, déjeme ir con usted. Y el Señor, ¿qué le dice? No. Ve a tu pueblo, a los tuyos, y diles la misericordia que el Señor ha tenido contigo. ¿Saben qué hizo este hombre? Marcos nos cuenta que él se fue a Decápolis, 10 ciudades. Decápolis, 10 ciudades. Se fue a estas ciudades a contarle a la gente lo que Dios había hecho por él. ¿Y sabe qué dice la escritura? Que la gente se maravillaba. Porque el hombre que había sido desechado, el hombre que nadie podía controlar, el hombre que no había esperanzas para él, Cristo le dio esperanza. Cristo lo reinsertó. Lo que era imposible para los hombres fue posible para el Hijo de Dios. Ahora, en la otra orilla tenemos a 2 mujeres que sufren. Jesús se devuelve. Tenemos 2 mujeres que sufren en la otra orilla. Una enferma de mucho tiempo, sin esperanza,
y otra en su lecho de muerte, una niña. Las dos igualmente impuras. Un cadáver y otra con flujo de sangre. La primera posiblemente está sola y desahuciada, también por su familia. En este texto del endemoniado vemos que Jesús nuevamente le dio esperanza a este hombre. Es un hombre que ahora puede ser algo en la sociedad nuevamente, puede aportarle a la sociedad. Pero lo más hermoso de eso es que el aporte que este hombre hace es ser luz para un pueblo de oscuridad. Tenga siempre presente esto, hermanos. Todos los demás, en los milagros, todos vienen en busca de Jesús. Pero por el endemoniado, Jesús va por él. Jesús va por él. Y eso es lo hermoso de ese texto, de esa historia. Jesús viene a la otra orilla, una mujer desahuciada y enferma. ¿Trabajaría? ¿Tendría un esposo, hijos, vecinos o amigos que la apreciaran? No sabemos. Eran tiempos difíciles para una mujer como ella, ceremonialmente impura, avergonzada y pobre porque todo lo había perdido. Marcos 5:34 dice: y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús restituye a esta mujer a la comunión de la sociedad en general. Su familia y obviamente su salud, el Señor se la devuelve. Es interesante notar que lo que impulsa la fe de estas dos personas, como que lo que les decía ahorita, es los mismos hechos asombrosos que ya Jesús había hecho. Ya la gente sabía quién era Jesús, los milagros que hacía, y sin embargo el Señor dice: tu fe te ha salvado. A Jairo le dice: Jairo, no temas, cree solamente, cree. Jesús no solamente está enseñando a sus discípulos alrededor. Hay una cantidad considerable de hombres que ven cómo un maestro toca y siente compasión por una mujer. Y no solo eso, pone como ejemplo la fe de esas personas. Jesús dignifica a la mujer en tiempos muy turbulentos. Jesús dignifica a las mujeres en tiempos muy turbulentos, en tiempos en los que ellas solamente eran envases para tener hijos. Básicamente, eso eran las mujeres, contenedores para muchos de estos religiosos judíos, para mucha de la sociedad en general, en Oriente, eso eran las mujeres. Sin embargo, Jesús tiene compasión de ellas. No solo hay una necesidad física, no solo hay una mujer que sufre por una enfermedad, no solamente hay una niña muerta, sino que también hay una sociedad terrible, una sociedad que discrimina, una sociedad que menosprecia. Ahí encontramos entonces que mientras él libera a esta mujer, nos dice la historia que aparece alguien en escena. ¿Quiénes aparecieron en escena cuando él libera a esta mujer de su enfermedad? Los mensajeros, los amigos de Jairo, vienen y le dicen: Jairo, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Ya no molestes más al maestro. Y el Señor entonces le dice: Jairo, no temas, cree solamente. Miren, hermanos, Jairo tenía miedo, como les decía ahorita. Y el maestro no hace caso de los mensajeros de la muerte y de la desesperación. El maestro no hace caso de esos mensajeros y le dice: Jairo, tu hija duerme. Saben, hermanos, yo me pregunto por qué el Señor le dijo eso. No sé, pero esa pregunta ¿por qué el Señor le dijo eso? Era un hombre con mucho miedo, su hija iba a morir o su hija había muerto. Y el Señor trae calma. De alguna manera le dice: Jairo, cree, tu hija duerme.
En el versículo 41 al 43 dice que tomando la mano de la niña, el Señor le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho a que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Nuevamente, no solo se le devuelve una hija a un padre, se le devuelve la vida a una hija y se le devuelve la esperanza a Jairo y se le devuelve la tranquilidad a la familia. Son muchas cosas que ocurren ahí, y eso lo hace el Señor en la medida en que se va revelando, porque el Señor, cuando se revela, restituye también. Lo tercero y lo último que ocurre es que Jesús nos rescata de la indolencia. Jesús, hermanos, nos rescata de la indolencia. Miren, hermanos, en el relato del endemoniado se nos dice que cuando Jesús libera a este hombre y los cerdos caen al mar, dice que los encargados de los cerdos se fueron y avisaron a la ciudad. ¿Qué movió a los pobladores de Gerasa a venir a ver al maestro? ¿Ustedes qué creen que movió a esta gente a venir? Los cerdos. Se perdieron los cerdos. Se tiraron los cerdos al mar. Hay un hombre allá que hizo algo impresionante y los cerdos se tiraron al mar. Y ellos vienen y ven al que había sido endemoniado sentado, vestido y en su juicio cabal. Y los cerdos en el mar. Y tuvieron miedo. Miren, lo hermoso del relato no solo es que ellos vinieron y vieron al que había sido endemoniado en su juicio cabal, sino lo que Jesús hace después con el endemoniado. Por eso les decía, Jesús restituye. Jesús nuevamente lo que hace con este hombre es volverlo útil. ¿Cómo es esto que Jesús lo vuelve útil? ¿Cómo es esto que el Señor utiliza a este hombre? Un paria. Este hombre era un paria, era un hombre desechado. Usted ha pasado por allí, a 3 cuadras de acá. Uno sube por allí, yo paso, casi siempre que vengo para la iglesia, yo paso allí por La Paz, Cúcuta, Cundinamarca. Es terrible. ¿Usted cree que hay esperanza ahí? ¿Usted siente esperanza cuando pasa por ahí? ¿Usted pasa tranquilo por ese lugar? Usted no pasa tranquilo por ese lugar. Sin embargo, Jesús pisa lugares como esos. En este relato se nos cuenta que había un lugar oscuro, un lugar al que tal vez la gente no se acercaba porque allí vivía un hombre demente, endemoniado, un hombre que constantemente se veía sangrando, aporreado, pero que Jesús, ante la indolencia del pueblo, un pueblo preocupado por sus cerdos, nos dice que Jesús tiene compasión de este hombre. Nos dice que Jesús va y lo busca. Este hombre no buscó a Jesús. Recuerden que él estaba al otro lado del mar y él estaba entre los sepulcros. Jesús lo buscó, porque esa es la gracia soberana de Dios. Nos alcanza donde estemos. Jesús nos alcanza donde estemos, hermanos. Y lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Este hombre fue alcanzado por Dios y le da esperanza. Y no solo a él. Lo hermoso es que no solo le da esperanza a él, sino que le da esperanza a un pueblo que vivía en la superstición. Así como Pablo fue apóstol a los gentiles, este hombre fue su propio apóstol, enviado por Jesús mismo a decirle: ve y diles cuán cosas maravillosas y la misericordia que Dios ha tenido para contigo. Y este hombre es enviado, y este hombre trae luz a la oscuridad.
Porque cuando Jesús venía en la barca, en medio tal vez en la madrugada, venía a un lugar oscuro. Y he aquí que la luz alumbró en medio de esa noche. Tremendo, ¿no? Para alcanzar a un hombre desdichado, a un hombre desechado, vino Jesús y lo alcanzó. Un pueblo en la oscuridad vio la luz. Mientras pensamos en los cerdos, Jesús piensa en mi alma. ¿Cuáles serán los cerdos de nuestra vida? Yo me pregunto eso. ¿Cuáles serán esos cerdos que nos preocupan más a nosotros que lo realmente importante? ¿Qué será lo que a nosotros nos ocupa más tiempo? ¿Por qué estaremos más preocupados en nuestra vida? Cuando hay seres a nuestro alrededor que Dios nos da la oportunidad de tener allí como una bendición para nuestras vidas, nosotros estamos pensando en los cerdos. Jesús llega a la orilla nuevamente. Él vuelve a la otra orilla. Hay una multitud que le busca. Y saben, hermanos, cuando Él vuelve a la orilla, cada uno busca lo suyo. ¿Qué quieren del maestro? ¿Por qué no lo dejan caminar? Porque todos están pidiendo algo. Todos están diciendo: Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Y en medio de ese tumulto de gente viene un hombre sufriendo porque su hija va a morir. Y él le dice: todos tuvieron que haber escuchado: maestro, mi hija va a morir. Por favor, si tú la tocas, ella se salva. Sin embargo, no lo dejaban caminar. Él dice Marcos 5, 23 al 24, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y el maestro fue pues con él, y le seguía gran multitud y le apretaban. Miren, hermanos, una sociedad narcisista y antipática quiere lo suyo. Una sociedad narcisista y antipática es esta. Todos buscan lo suyo. Pero ¿saben una cosa? Nosotros también buscamos a Jesús. Y ¿saben una cosa? Nosotros también a veces apretamos a Jesús. Nosotros también, cuando estamos en oración, a veces queremos ser lo nuestro. Que Dios nos bendiga a nosotros. Miren, hay una cosa que me ocurrió a mí cuando mi abuelo murió. Bueno, antes de morir, ocurrió algo muy tremendo. Y es que cuando yo estaba orando, perdón. Cuando yo le pedí al Señor una oportunidad, y les cuento que lo ensayé. Yo dije: ¿cómo voy a hacer para contar esto? Perdónenme. Pero yo le pedí al Señor que le diera una oportunidad a mi abuelo, que me diera una oportunidad a mí de compartirle el evangelio. Recuerdo que allí estaba con mi hijo y yo le decía al Señor que nos diera esa oportunidad. Y saben, hermanos, noté por un momento que lo que yo quería era estar tranquilo, que lo que yo quería era simplemente que volviera la paz al hogar, que lo que realmente yo estaba sintiendo era que había una ausencia de paz en el hogar porque él no estaba.
y que mis oraciones eran para que simplemente esa paz volviera. Y le tuve que pedir perdón al Señor. Le tuve que decir: Señor, perdóname, porque yo no estoy pidiendo que mi abuelo tenga una otra oportunidad. Yo te estoy pidiendo es que tengamos paz en la casa otra vez. Y ahí comprendí que muchas veces nosotros apretamos, nosotros buscamos lo nuestro, que muchas veces nosotros lo que buscamos con nuestras oraciones es ser bendecidos nosotros, tener calma nosotros. Cuando hablamos del clima y de cómo está el tráfico en la ciudad, nos preocupa es que no podemos tener el espacio para nosotros ir al camino al trabajo. Nos preocupa es que nosotros estamos incómodos en el metro. Nos preocupa es que nosotros no tenemos lo que necesitamos. Cuando hablamos de los gobiernos tan malos que hemos tenido, buenos o malos, lo que nos preocupa es que a nosotros no nos han dado nuestra parte. Criticamos lo corruptos que son otros, pero a veces lo que nos pasa es que a nosotros no nos han dado la partecita nuestra. Porque eso somos, lastimosamente. Una sociedad narcisista, antipática. Lo único que tiene el maestro en su caminata con Jairo es una mujer. Una mujer que ni siquiera se le atraviesa rogando. Este es el ejemplo más lindo que yo veo allí. La mujer no está apretando. La mujer no está atravesándosele al maestro en su camino. Ella solamente dice: si yo lo toco, solamente si lo toco, seré salva. Qué actitud más diferente de la gente que aprieta. Para aumentar más desesperación a la escena, llegan los mensajeros de la muerte. Jairo, ya no solamente es esta mujer que se atraviesa, no, esta mujer que el Señor para atenderla, sino que ahora vienen los mensajeros a decir: Señor, Jairo, la niña está muerta. Tu hija ha muerto. Pero el Señor nos rescata de la indolencia. ¿Saben qué hace el Señor? Marcos capítulo 5, versículo 37. Mire conmigo. Dice el versículo 37 al 40 del capítulo 5. Y no permitió que le siguiese nadie. ¿Sí ven? Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga. ¿Y qué vio Jesús? El alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho, los profesionales del llanto. Porque saben, en la época se pagaba para que la gente fuera y llorara. Se pagaba a gente para que llorara en los sepelios. Y la gente lloraba, lamentaban mucho, había un gran alboroto. Y entrando el maestro les dice: ¿por qué están tan alborotados? ¿Ustedes por qué están tan alborotados? ¿Por qué están llorando? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué nos dice el texto? Y se burlaban de él. Mas él, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Los echó fuera. Dice: mas él, echando fuera a todos, ¿tomó a quién? Al padre de la niña, a la madre y a los que estaban con él. Porque Jesús te rescata de la indolencia. Porque Jesús te rescata de las burlas del mundo. Eso hace Cristo con la iglesia. Jesús te rescata, mi hermano. Y entró donde estaba la niña. Y Jesús entonces devuelve a esta niña a su padre. Le da esa oportunidad hermosa de tener a su hija nuevamente. Y lindo el texto que nos dice que le dijo: denle de comer. Interesante eso. Eso no es un dato menor. Y le dijo: denle de comer. Porque el maestro restituye. Porque el maestro nos rescata de la indolencia. Porque el maestro nos muestra su voluntad en medio de situaciones como esas.
Yo por lo menos, mis hermanos, le pido al Señor que Él me muestre su voluntad todo este tiempo que hemos podido responder a la pregunta, ¿quién eres, Señor? Y yo en este texto veo cómo el Señor quiere redireccionar nuestra vida. Y no es un discurso positivista, de prosperidad ni nada de eso. No. El Señor quiere dirigir a su iglesia. El Señor quiere mostrarnos a nosotros, hermanos, cuál es su voluntad. Pero tenemos que ir en la barca con Él. Hay que montarnos en la barca. El Señor nos va a asombrar. Yo estoy seguro de eso, hermanos. El Señor nos va a asombrar. Yo no sé si usted está sufriendo en este momento por una enfermedad. Yo no sé si usted está sufriendo por su economía. Yo no sé si usted en este momento está sufriendo porque hay falta de fe. Porque los discípulos también tenían una crisis de fe. ¿Y saben qué hizo el Señor? Les mostró que Él tenía el poder y les preguntó, ¿por qué no tienen fe? Porque el Señor es el que rescata. No teman, porque Él salva. No teman, porque la salvación no depende de usted ni de mí. No teman, hermanos. No hay por qué temer, porque nuestra salvación es segura, es eficaz, porque su sangre en la cruz del Calvario ya pagó el precio. Y nosotros hoy podemos decir, nuevas son sus misericordias cada mañana. Porque Jehová conoce mi salida, mi entrada, porque Él nos sustenta aún mientras dormimos. Bendito sea su nombre para siempre, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Señor. Gracias por darnos la oportunidad que tenemos hoy de estar juntos con nuestros hermanos. Hoy, Señor, quiero recordar cómo David le dijo a Salomón en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, dice: tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todo y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Oh Señor, hoy te buscamos. Hoy te buscamos porque tú no nos desechas, Señor. Porque tú eres el Dios que viene a nuestro encuentro. Porque tú viniste a nuestra vida, Señor. Sin quererte, sin amarte, tú nos buscaste. Tú pagaste el precio más alto por nosotros, Señor, y hoy te damos gracias. Y hoy domingo nos reunimos para celebrar que Cristo es nuestra esperanza. Hoy, Señor, oramos por aquellos que tal vez es la primera vez que están en este lugar, que están desesperados, que tal vez están desahuciados por la sociedad, por los médicos. Y más que un milagro de sanidad, pedimos que seas tú obrando en sus vidas, que seas tú, Señor, respondiendo a la pregunta en sus corazones de quién eres tú. Señor, porque tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Rey, nuestro Redentor. Tú eres el pastor que guía a sus ovejas, que tiene cuidado por ellas, que las ama, que ha dado su vida por cada una de ellas. Oh, qué verdad tan hermosa, Señor. Qué verdad tan hermosa saber que tú nos pastoreas, que tú nos llevas a pastos frescos, que tú eres, Señor, el que tiene cuidado de su pueblo, que estamos en tus manos, que nada podrá separarnos de tu amor. Señor, danos esperanza, danos fe, porque somos inconstantes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, por favor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de la Iglesia Bautista Prado Centro y de cada uno de los que servimos en este lugar.
porque ciertamente necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra, Señor, que es el maná que viene del cielo, a hablarnos, a sostenernos, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra, Señor. Necesitamos que prevalezca en nosotros tu mensaje, Señor. Queremos ir a nuestras Decápolis. Queremos ir a compartir lo maravilloso que tú has hecho con nosotros, Señor. Queremos decirle al mundo que tú nos has rescatado, que tú nos has librado de la muerte eterna. Queremos decirle al mundo, Señor, que tú eres la esperanza maravillosa que alumbra a todo hombre. Porque tú caminas con nosotros, porque tú estás con nosotros, Señor. Tú caminas junto a nosotros, tú eres nuestra esperanza, Señor. Oh, gracias, mi Dios, por ser nuestra esperanza. Gracias porque tú te condueles de nosotros, porque tú lloras con nosotros, Señor. Porque tú te alegras con nosotros, porque tú sientes nuestra desesperación, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias por tu Hijo amado, que está con nosotros para traernos paz y para redireccionar nuestros miedos más profundos. Oh Señor, queremos temerte, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová nuestro Dios. Gracias pues, Dios, por este tiempo y por cada uno de mis hermanos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.